Buenas a todos los seguidores de La Nación. Soy Giseli Mora, editora de opinión del periódico. Voy a entrevistar al economista Eli Fensaik, quien es también colaborador permanente de Página 15 de nuestro diario, y que además se caracteriza porque él siempre dice las cosas de una forma directa, y por eso a mí se me ocurrió que era la persona más indicada para que podamos explicar hoy qué es lo que está pasando en el país a partir de lo que la ministra Rocío Aguilar hizo ayer, que fue tomar la decisión de ir al Banco Central a pedir que sea el Banco Central el que financie el déficit fiscal por medio de letras del Tesoro. Bienvenido, Eli. Muchísimas gracias, Giseli, un placer siempre estar por acá y para servirte. Porque Eli es de la casa, entonces siempre lo estamos invitando, pero en distintas... Eli, ya se ha hablado mucho, desde ayer ha habido muchos comentarios, la gente creo que está entendiendo un poco que la situación económica del país no es la mejor y que por lo tanto el gobierno tuvo que, como dicen, en caso de emergencia, rompe el vidrio. El chancho. Eso fue lo que hizo. En caso de emergencia rompe el vidrio. Cuando lo vemos en los buses y creo que hasta en los aviones dice rompe el vidrio. Okay. Entonces, estamos ya llegó el gobierno llegó a un punto en que se dio cuenta de que los últimos 3 meses no iba a haber dinero para poder pagar. Son salarios que no se pueden pagar, que no se podrían haber pagado a los empleados públicos, que estamos hablando de 330,000. Así es. Bueno, aunque ahí hay que eliminar, por ejemplo, los que tienen presupuestos propios, por el ICE. Sí. En realidad es el gobierno central. Es el gobierno ¿verdad? Central, exactamente. Hay que eliminar el ICE, Recope, sí. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz. En realidad son los ministerios. Son los ministerios. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial. Exactamente. La Contraloría General de la República. Y el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, el Poder Judicial. Sí. Exactamente. Entonces, esos son los que se veían en problemas, se habrían visto en problemas. Sí. Pero no son los únicos. Esos son de los que más se habla, pero no son los únicos. Yo quiero que le hablemos a la gente que gana menos de 500,000 colones, la gente que hace o que gana el salario mínimo, la gente que está todos los días y ve la huelga y tal vez cree que esto va a pasar, que no pasa nada, que en Costa Rica no pasa nada, que se va a resolver. Uno de los dos, o los sindicatos ceden o cede el gobierno, pero no va a pasar nada. ¿Es eso cierto? No es cierto. Para empezar, este anuncio que hizo ayer el gobierno no tiene nada que ver con la huelga, excepto por el hecho de que la huelga ha agravado la situación económica del país, que esto ha hecho que los inversionistas estén muy atentos a lo que está pasando, porque la huelga tiene un costo enorme en términos de producción perdida, en términos de horas perdidas, de salud, de educación, etcétera, ¿verdad? Entonces, el gobierno, como gasta más de lo que recauda, constantemente está recurriendo a los mercados para tratar de captar los recursos que necesita para pagar sus gastos. Entonces, usted mencionaba los salarios, que ese es el más evidente, ¿verdad? A los propios funcionarios públicos, en especial a los que están en huelga, serían los primeros afectados si el gobierno se queda sin plata para pagar. Pero hay muchísimas otras cosas, ¿verdad?, que el gobierno financia a través del gasto público, y en particular la gente más vulnerable. Todos los programas de asistencia social, todo lo que es asignaciones familiares, las becas de Avancemos, etcétera, son programas que implican hacer erogaciones todos los meses, ¿verdad? Y el gobierno llegó a un punto donde le estaba costando muchísimo recoger ese efectivo para poder hacer esos pagos. Y entonces, por eso acude al Banco Central y le pide que le haga un préstamo de emergencia. Es una medida de excepción, no es algo normal. La última vez que se hizo esto en Costa Rica fue hace 24 años, en 1994, y de hecho, después de que se hizo en 1994, se reformó la ley orgánica del Banco Central para impedir el abuso de este mecanismo, porque es un mecanismo que puede provocar muchísima inflación si se hace sin controles, ¿verdad? Entonces, ¿qué controles le pusieron? Bueno, el primero y tal vez el más importante en este asunto es que el préstamo solo por 3 meses, sí, y no se puede renovar, ¿verdad? Dentro de 3 meses, el 25 de diciembre, el gobierno tiene que devolverle esa plata al Banco Central, quiera o no quiera, no hay quite,
¿verdad? Perdón, que haga un paréntesis porque yo sé que los otros son, por ejemplo, el que no puede ser la tasa mayor a la tasa básica pasiva, que Al está revés, como no puede ser 5, menor a la no tasa puede ser, básica. perdón, no puede ser, serían 5,75, bueno, tiene que pagarlo el 31 de diciembre. Y el monto no puede exceder el 5% del presupuesto nacional. Pero mi pregunta es, si a hoy no hay dinero para pagar los últimos 3 meses, ¿de dónde va a sacar el gobierno para pagar el 31 de diciembre? Ahora, los más optimistas dicen que en octubre se aprueba la reforma fiscal, pero eso no entra inmediatamente a... La reforma fiscal no tiene nada que ver con el repago de la operación que se hizo ayer. No. Bueno, sí, Rocío Aguilar explicaba que está respaldada por el dinero que tienen que darle de Bancrédito y además de eso por una colocación de 800 mil millones que... 800 millones de dólares. 800 millones de dólares que se van a hacer. Sí. Exacto, que es el 1,2% del Producto Interno Bruto. Ok, eso está asegurado. Pero aún así, es muy preocupante. Claro que es preocupante. A ver, una operación como la que hizo ayer el gobierno con el Banco Central, como decía, es una medida excepcionalísima, ¿verdad? Es una medida de último recurso. Y a esto se llega cuando literalmente el gobierno tiene una crisis de liquidez, o sea, que no tiene plata en efectivo para pagar, para cumplir sus obligaciones, ¿verdad? Para pagar salarios puntualmente, para pagar deuda puntualmente, para poder girar las becas, para poder girar las ayudas sociales a las personas más necesitadas del país, para poder financiar todos los programas que brinda, o sea, para poder pagarle a la caja la cuota patronal del Estado o la cuota estatal, ¿verdad? Claro. O sea, esto tiene el potencial de afectar a absolutamente toda la población. Para pagar pensiones, etcétera. Pensiones, pensemos en las del régimen no contributivo, no Correcto. Pensemos en las de lujo, pensemos en las del régimen no contributivo. Bueno, que son las únicas que dependen enteramente del presupuesto nacional, ¿verdad? Porque, digamos, las pensiones del IBM, el riesgo es que el gobierno no pueda hacer su aporte. Exacto. Pero en las del régimen no contributivo, que son pensiones que la gente recibe como un tipo de ayuda social. Son 80.000, 150.000 así es, colones. y es plata que viene totalmente del presupuesto nacional. Esa sería la gente más... O sea, si el Estado no acude a esta decisión de emergencia, a este estado de emergencia, estas personas que son adultos mayores, que reciben 80, 150.000 colones mensuales, no iban a recibir su pensión. Los niños de los comedores escolares no van a recibir dinero, las juntas no van a recibir el dinero para poder comprar el alimento. Aclaremos que estamos conjeturando, ¿verdad? Estamos conjeturando. En el momento en que el gobierno se queda sin dinero, o no necesariamente se quedó totalmente sin dinero, simplemente no tiene suficiente, o no tiene suficiente dinero para hacerle frente a todas sus obligaciones, tiene que escoger a quién le queda mal. Si no paga salarios, tiene a 330.000 funcionarios públicos en la calle, de por sí ya están en huelga, ¿verdad? Esto agravaría la huelga. Si no paga la deuda, si no honra sus compromisos, entonces se le cierran por completo las puertas de todos los mercados, los locales y los internacionales, porque nadie le presta a un gobierno que no paga. Y entonces, ¿quiénes son los más vulnerables? Los más vulnerables son los recipientes de la ayuda social. No están organizados, no están representados, ¿verdad? Y entonces lo más fácil es, primero, decir, ok, no vamos a invertir nada en carreteras, no vamos a hacer obras de infraestructura, que tampoco tienen nadie que las defienda, ¿verdad? Pero lo que el gobierno está invirtiendo hoy en infraestructuras, casi nada, ¿verdad? Es una mirruña. Bueno, entonces, de hecho, el presupuesto un 13%. Sí, o sea, no es nada, ¿verdad? Entonces, lo siguiente, lógicamente, en lógica que el gobierno recortaría serían este tipo de gastos sociales, ¿verdad? Lo cual agravaría el problema de pobreza. Es decir, nosotros tenemos un 20% de personas en pobreza y un 5 y algo por ciento de personas en pobreza extrema. Entonces, si pensamos en que se agrave la situación económica, lo que hace es que se baja. Entonces, los de clase media bajan. Las personas en estado de pobreza podrían caer en extrema pobreza. Yo creo, Giseli, que la gente tiene que entender que, o sea, estamos ante una situación
grave, tal vez es la palabra, Sí. ¿verdad? Que todavía no hemos llegado al límite final, Claro. pero estamos a un paso del precipicio. Y que esta medida que toma el gobierno, que no es una medida que a los economistas nos guste, porque poner al Banco Central a emitir dinero No. para financiar al gobierno no es algo sano, ¿verdad? Sí. Pero esta es una medida de emergencia que el gobierno toma para evitar una catástrofe mayor en este momento, Claro, ¿verdad? claro. Y que lo que como país estamos enfrentando por la irresponsabilidad de 10 años de desenfreno fiscal en los que nos hemos dedicado a hacer crecer el gasto público, Claro. sin una contraparte por el lado de los ingresos, no tomamos decisiones, no hacemos una reforma, no recortamos el gasto, no aumentamos los ingresos, Nos esa reactivamos la falta de economía, decisión claro. nos está empezando a pasar la factura. Y la crisis, si no tomamos decisiones, va a ser muchísimo más severa que los efectos que pueda tener esta medida, que es temporal y provisional, ¿verdad? A mí me preocupa, Eli, y no sé si usted comparte conmigo el hecho de que vamos a salir a pedir 800 millones de dólares, pero eso, de nuevo, va a aumentar la deuda. Aumentar la deuda. Entonces sobrepasamos el umbral del 60%. Estamos en No, con los 800 millones de dólares no sobrepasamos No el lo umbral vamos- del 60. Para este año se proyecta que va a cerrar en el orden del 54%. Bueno, hablando del gobierno central, Ah, el ¿verdad? gobierno central. El gobierno general ya superó el 60% Sí. o anda por ahí. Pero el gobierno central anda en el orden del 54% para este año, 53 y pico, 54. Y estos 800 millones de dólares son parte de la programación que tenía el gobierno de endeudamiento para este año, ¿verdad? Entonces, cuando se estima que se va a cerrar en un 54% de endeudamiento, ya eso está ahí calculado. Sí, bueno, a mí particularmente me preocupaba y que pudiéramos dejar claro a la gente que quienes más perjudicados salen son los más vulnerables. Así es. Si no se toman medidas. Es decir, la ministra tomó una medida ya la segunda vez que toma medidas que lo que hacen es salvarnos de lo que ha pasado, es decir, de lo que ha habido en el pasado, salvarnos dos veces. Primero, cuando tuvo que pagar sin presupuesto la deuda que había que pagar, y ahora lo hace de la segunda manera. Y nosotros esperamos que no haya una tercera, porque entonces ahora estamos dependiendo de una reforma fiscal que, bueno, lo que va a recaudar es un 1,2. Y si le quitan lo del sobresueldo a los maestros, que rebaja del 50 al 25, la reforma fiscal también de nuevo va a tener menos recaudación. Sí. Menos recaudación. Entonces, realmente la reforma fiscal es importante, pero lo más importante es el gasto. Es decir, recortar los gastos. Y por eso es que la gente está enojada, está protestando, porque muchos de esos gastos son los gastos del Estado. Lo que pasa es que en el cortísimo plazo, lo más importante es enviar una señal positiva al mundo, claro, a los mercados, a las entidades financieras internacionales. Y cuando yo hablo de los mercados locales también, una señal de que el país finalmente se está tomando en serio el problema fiscal y que está empezando a tomar medidas o decisiones para empezar a resolverlo. Y por eso el gobierno insiste tanto en el paquete fiscal. Es un paquete fiscal, como ya lo hemos dicho, es insuficiente, no va a resolver el problema, no está bien diseñado. Yo no lo he apoyado porque creo que podríamos hacer un mejor paquete, una mejor reforma tributaria, ¿verdad? Pero en este momento donde ya llegamos a esa situación límite, ese paquete fiscal es lo que hay y es lo que tiene camino recorrido ya en la Asamblea Legislativa. Decir ahora, hagamos un mejor proyecto fiscal, es condenarnos a caer por el precipicio. Lamentablemente así es. Ahora, eso implica que tenemos que poner nosotros, los ciudadanos, tenemos que ponerle una presión enorme al gobierno para que lo siguiente e inmediato sea el recorte del gasto. Y es importantísimo lo del recorte del gasto, Giseli, porque el gasto público, decía yo, una década de desenfreno fiscal. Bueno, en el 2008 el gasto público representaba el 15% del PIB.
El año pasado representó casi el 21% del PIB, o sea, subimos 6 puntos porcentuales. Eso es prácticamente la totalidad del déficit fiscal. Sí, en el 2007 tuvimos superávit. En el 2007 y en el 2008 también tuvimos un pequeñito superávit, sí. 0,3. Nosotros en el 2007 y en el 2008 sí. tuvimos superávit. Claro. Vino la crisis fiscal del 2008. Me acuerdo que era Guillermo Zúñiga el ministro, sí. y se tomaron medidas que fueron las que realmente nos, ¿cómo se diría? No nos sepultaron, porque creo que es un poco grave, sí. pero fue a partir de ahí que empezamos ya a subir con el déficit hasta llegar, me acuerdo, Edgar Ayales en el 2015 hablaba ya del 5% que teníamos que resolver, del 5%. Hoy estamos hablando de un 4%, no es cierto, es un 5%. La reforma fiscal va a recaudar 1,2, que es apenas un pellizquito. Sí. Después hay que empezar con la ley de empleo, porque esa es la que sí va a bajar. Correcto. Pero todo esto es en aras de que las finanzas públicas se ordenen para que podamos invertir más en lo que hace falta, que es la pobreza, el 20% que tenemos de la pobreza. Es decir, tenemos que trabajar en ese estancamiento. Ahí llevamos ya 2 décadas, ¿verdad?, de tener un 20%. Sí, pero la pobreza no es un asunto o no es un problema de cuánta plata le estamos destinando. Costa Rica le destina una cantidad enorme de recursos al combate a la pobreza. Sí. Lo que pasa es que creamos 45 programas diferentes de atención a la pobreza, cada uno con su burocracia, cada uno con su gerente o director, cada uno con su ventanilla de servicio de atención al público, cada uno con departamento de contabilidad, de recursos humanos, de asesoría legal, etc. Y entonces más del 62% del dinero que se supone que va a los pobres termina en burocracia. Exacto. Y entonces así no hay manera de resolver el problema de la pobreza. Pero además, ¿verdad? No ha habido una política clara en que la pobreza se resuelve también identificando casos y tratando de que esas personas tengan un mecanismo para salir de la pobreza. Bueno, ya sea la educación, ya sea la preparación en algún campo. No podemos despreciar absolutamente todo lo que se ha hecho. Y yo creo que de las poquitísimas cosas buenas que hizo el gobierno anterior fue crear el Puente al Desarrollo. Porque el Puente al Desarrollo lo que hace es poner a trabajadores sociales a analizar la situación de la gente pobre y tratar de determinar con el uso del índice de pobreza multidimensional en cuáles de las dimensiones esa persona o ese núcleo familiar necesita ayuda. Que el techo se les está cayendo, que el padre de familia o la jefa de hogar no terminaron ni siquiera la primaria, entonces no puede acceder a buenos empleos, etc. Y entonces es un programa que en su diseño pretende fortalecer esas debilidades para permitir a la gente salir de la pobreza, pero es una excepción. Sí. Es una excepción porque la mayoría de los programas lo que hacen es dar dádivas, es regalarle a la persona el pescado en vez de enseñarle a pescar. Claro. Y si uno quiere que una persona salga de la pobreza, tiene que enseñarle a pescar. Claro. Tiene que hacerla autosuficiente para conseguirse su propio sustento. Entonces tenemos 44 programas que lo que hacen es regalar plata y un programa que trata de hacer que esos regalos de dinero correspondan respondan a criterios objetivos de necesidad para poder mejorar o para poder sacar a la gente de la pobreza. Tenemos aquí 2 preguntas, que están un poco relacionadas. Dice don Olman Castro, ¿por qué no le quitan las exoneraciones a las cooperativas? Bueno, eso es una cosa que se ha discutido mucho, sí, porque la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el 80% recae sobre el sector privado y solamente el 20% sobre el sector público. Es decir, el mayor peso de la solución al problema fiscal va
en hombros del sector privado. No, el 100%, Giseli. Bueno, digamos que si uno ve un poco los transitorios, ahí sí hay algunas cositas que establecen... Eso en términos de recorte, en términos de contención del gasto. Okay. Sí. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, hay algunas cosas. Pero ese señor dice, ¿por qué no le quitan las exoneraciones a las cooperativas? Bueno, yo creo que se deberían de quitar. Claro. De hecho, la eliminación, o por lo menos no la eliminación de la exoneración, la introducción de un pequeño impuesto a las grandes cooperativas ya estaba en el proyecto de ley, y en algunos de los cambios de versión o de textos sustitutivos se eliminó. Ahora salió a la luz esta semana que resulta que los señores de las cooperativas estaban haciendo un lobby gastando varios millones, 70 millones de colones para que los exoneraran, y ya sabemos que con eso básicamente compraron conciencias entre los diputados que empezaron a zafarle el lomo o zafarle la tabla a la idea de sí meterles un impuesto a las cooperativas. Yo incluso vi por ahí un video que circuló donde dicen ellos que no es cierto que no pagan impuestos, que ellos pagan una suma, no recuerdo si eran como 8.000 millones de colones, y que para el final de esta administración van a estar pagando algo así como 30.000 millones de colones. Bueno, para empezar, las cooperativas no pagan impuesto de renta, pagan otro montón como todos los ciudadanos, ¿verdad? Que permiso de esto, permiso de lo otro, canon de lo que sea. Entonces, claro, en eso ellos pagan alguna cantidad de dinero. Pero cuando uno calcula lo que representan esos 30.000 millones de colones que dicen ellos que van a pagar para el final de esta administración, en comparación con las ventas de las cooperativas, es nada. O sea, yo hice el cálculo comparando ese pago de impuestos que dicen ellos solo con las ventas de la Dos Pinos. Y ojo que tenemos a todas las cooperativas financieras, ¿verdad? Cope Alianza, Copemep, yo no sé, tienen una sopa de letras espeluznante ahí, ¿verdad? Copesa, hay un montón de cooperativas, de cooperativas muy grandes, ¿verdad? Que no pagan impuestos. Yo solo hice la comparación con la Dos Pinos porque probablemente es la más grande. Y resulta que ese monto de impuestos que dice el movimiento cooperativo como movimiento que aporta a Hacienda representaba algo así como el 0,80 nada de las ventas de la Dos Pinos. Claro. O sea, es nada. Una empresa que está en otros países, es exportadora, es decir, es una cooperativa. Así es. Es una cooperativa. Y además, es una megacorporación. Además, me consta, y lo voy a contar aquí, que los campesinitos que dice la cooperativa Dos Pinos, a las que les compra la leche, no son tales campesinitos, son empresarios grandes que tienen sus grandes vacas, sus grandes fincas en Tilarán, y le venden a la Dos Pinos. No son campesinitos como ese concepto que nos han querido vender, ¿verdad? Que nos dicen, es que incluso el CNP dice lo mismo, es que nosotros le compramos al agricultor, le compramos bueno, yo quiero ver cuál es ese agricultor, porque a veces son grandes agricultores, ¿no? Son ese idealismo que tenemos y las cooperativas han demostrado ser muy malas administradoras. Además, tenemos el caso de Infocop. Bueno, yo creo que hay de todo. Hay cooperativas muy bien administradas como la propia Dos Pinos, ¿verdad? Claro. Y las pequeñas, que son las que pasan dificultades financieras, que no reciben la asesoría necesaria, igual que las pymes, ¿verdad? Que también, no sé, el 80-85% de las pymes mueren en los primeros 5 años, ¿verdad? Porque por esa falta de asesoría y de recursos para emprendimientos pequeños, ¿verdad? Entonces, pero en Costa Rica, con esa ficción de que el cooperativismo no genera utilidad, mentira. Claro. Le cambiaron el nombre, en la ley hablan de excedentes, pero un excedente es lo que a usted le sobra después de que sumó todas sus ventas y le restó los costos de producción y de ventas. El ejercicio. Eso es un excedente, y esa es la misma definición de la utilidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, ellos dicen que ellos no generan utilidad. No. Lo que generan es una buchaca. Pregunta Marianela Herrera, don Eli, refiérase a las posibilidades que tiene el gobierno de eliminar el salario escolar, venta de activos y cierre de instituciones obsoletas, entre otras medidas. ¿Eliminar el salario escolar? Yo tengo entendido, a ver, yo no soy abogado,
tengo entendido que el salario escolar se creó por decreto y que, ¿cómo se llama? Por la misma vía se podría derogar. Sí, de hecho Paola Gutiérrez, que es nuestra columnista, experta en derecho laboral, habló de que el salario escolar no es un derecho adquirido y como tal, así como se creó por decreto, se puede eliminar. De hecho hay una historia muy interesante con el salario escolar, porque cuando se creó en la legislación, lo que decía, o no sé si en legislación, decreto, lo que fuera, decía que el salario escolar en realidad era un rebajo que se le iba a hacer al empleado mes a mes, para poder entregarle en febrero el equivalente a un mes de salario o más o menos. En la práctica, en el sector público, solo en el sector público, por supuesto, se convirtió en un pago adicional, sin rebajo, ¿verdad? Entonces ya es un 14º mes, ¿verdad? Porque a todos nos pagan 12 meses y aguinaldo. Al empleado público le pagan 12 meses, aguinaldo, y salario escolar como un 14º mes. Y en las instituciones que pagan el famoso cuento del pago bisemanal, eso es un robo. Eso es un robo. El pago bisemanal es que le pagan cada 2 semanas en vez de pagarle el 1º y el 15. Y entonces, como el año tiene 52 semanas, tiene 26 bisemanas en vez de 24 quincenas. Entiendo, ¿verdad? Que uno de los transitorios precisamente de la ley de fortalecimiento elimina el pago bisemanal. Correcto. Y es uno de los principales motivos por los cuales se fueron a huelga los sindicatos. Exactamente. Ese es un 15º mes. Ahora, esta persona, doña Marianela Herrera, dice venta de activos y cierre de instituciones obsoletas. Nosotros en La Nación, desde nuestros editoriales, hemos sido muy claros también en que hay instituciones que ya no tienen razón de ser, ¿verdad? Que son el CNP. Hemos hablado de la Fábrica Nacional de Licores, hemos hablado incluso de Recope, hemos hablado de la duplicidad y le dimos una muy buena cobertura al proyecto de cerrar de Otón Solís, porque planteaba precisamente fusión de instituciones que duplican. En ese sentido, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo concuerdo con que hay entre las 330 instituciones que tiene el Estado costarricense, hay una buena cantidad y probablemente un par de docenas de instituciones que no cumplen ninguna función, que su objetivo primordial por ley desapareció y que no tiene sentido preservar una burocracia solo por mantenerla sin que cumpla una función social o de incremento de la productividad o lo que sea. Son medidas que hay que tomar, que como parte de una reforma del Estado y de una reforma del empleo, definitivamente hay que tomar ese tipo de medidas. No son medidas que el gobierno pueda tomar por decisión propia. Cerrar una institución requiere de una ley que permita cerrar esa institución. Entonces tampoco son medidas, digamos, de corto plazo. Yo decía hace un año, hace 2 años, hace 3 años, en vez de la reforma fiscal, que lo que implica es subir impuestos, empecemos a cerrar instituciones. Y entonces a mí la gente me decía, pero es que eso no es de corto plazo. Bueno, la reforma fiscal tampoco es de corto plazo. Discutir una reforma fiscal y llevarla al punto de aprobación pueden pasar varios años en Costa Rica, porque cualquier país normal discuten 2 o 3 meses y aprueban o rechazan, ¿verdad? Pero aquí se lleva varios años. Pero para salir hoy de la situación en la que estamos, donde básicamente estamos a un paso del precipicio, no estamos todavía en el precipicio, pero estamos ahí cerquita, la opción de cerrar instituciones no es la que nos va a dar la salida. No. Es lo que hay que hacer inmediatamente después de que podamos dar un paso atrás, alejarnos del precipicio y ahora sí, empezamos a tomar medidas para alejarnos todavía más de ese precipicio. Claro, ¿verdad? Claro. Y también en esto tiene que primar un sentido de solidaridad. Tampoco es querer que mucha gente se quede sin empleo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no le hace bien tampoco al país. Vea, Giselle, algo que yo tengo muy claro es que el empleo público en Costa Rica se volvió un problema porque en este desenfreno fiscal que hemos vivido en los últimos 10 años, encarecimos la planilla a punta de crear pluses, incentivos, gollerías
que encarecieron muchísimo la planilla. Pero el problema no es la cantidad de gente que está empleada en el sector público. Se estima que el empleo público representa entre un 15 y un 18% de la fuerza laboral del país. Y cuando uno compara eso, o sea, hace un análisis comparativo con el resto del mundo, andamos por debajo del promedio de los países de la OCDE. Bueno, vamos a ver, Chile lo que dedica a su aparato burocrático es un 25% del PIB. Ajá. Chile, por ejemplo, que es un país nosotros andamos por el 70%. Exacto. Pero son dos cosas diferentes. Uno es cuánto digamos, el gasto del Estado, cuánto representa del PIB. Exacto. El otro es qué proporción del empleo de la gente trabaja en el sector público. Y ojo esto, la gente que trabaja en el sector público es entre el 15 y el 18% de la fuerza laboral del país, digamos que 18% para darles el beneficio de la duda. Pero el gasto estatal, incluyendo a todo el Estado, no solo el gobierno central, representa más de 2/3 partes o más del 70% del PIB nacional. Eso es una exageración. Calculamos el otro día el 73,3%. Bueno. El 73,3%, cuando Chile es un 25%. Y Noruega, Dinamarca, países que andan por el 58 para abajo. Eso es. Aquí tengo otra pregunta que nos hace Ronald Rince, ojalá haya pronunciado bien el apellido, me disculpa don Ronald Rince. Dice, ¿cómo se deberían grabar las cooperativas? Bueno, ya eso está contestado. Yo le ampliaría. Sí. En mi opinión, legalmente, jurídicamente hablando, hay diferentes formas de organizar una empresa. Usted puede organizar una sociedad anónima, usted puede organizar una sociedad de responsabilidad limitada, usted puede organizar una cooperativa. La forma en que usted organice su empresa no debería de implicar una diferencia en el trato fiscal. Claro. Y entonces, el mismo tratamiento fiscal que se le da a las grandes empresas, se le debería dar a las grandes cooperativas, y el que se le da a las pequeñas y las microempresas, se les debería dar a las pequeñas cooperativas. Sí. Esa es mi opinión. Lo que había en el proyecto de ley no era eso. Lo que había en el proyecto de ley era un impuesto, creo que del 10% a la renta, comparado con el hasta 30%, que paga una empresa. El 30% con la ley actual. Sí. Pero con la nueva ley, con la ley de fortalecimiento, si mal no me equivoco, se suma un 15% más. No era un 15. No. Un 30. No se tocó la renta corporativa en ese proyecto. Dice, las asociaciones solidaristas, ¿cómo deberían de grabarse? Bueno, las asociaciones, para mí, es una cosa distinta, porque es un aporte patronal, empresa privada, y nosotros los empleados. No sé cuál es su opinión. Para mí no. También debe ser es otra forma de asociación, donde el patrono de la empresa pone un capital y el empleado pone otra parte del capital, y al final de cuentas eso es como una empresa, como el Grupo Nación. El Grupo Nación tiene accionistas grandes y tiene varios cientos o no sé si miles de accionistas pequeños, ¿verdad? Porque el Grupo Nación cotiza en bolsa, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido no hay ninguna diferencia. El hecho de que haya un patrono, que es el que más aporta en la asociación solidarista, no hace una diferencia en cuanto a que es otra forma de organizarse. Ahora, mientras la asociación solidarista se conserve como una asociación solidarista donde el patrono aporta o complementa el aporte que hace el empleado para mejorar, por ejemplo, la calidad de vida. Bueno, no es para eso la asociación solidarista, es para mejorar la liquidación, ¿cómo se llama? La cesantía del empleado, ¿verdad? Mientras se mantenga en eso, y la asociación solidarista hace inversiones para generar un rendimiento como un fondo de pensiones o lo que sea, entonces hasta ahí sí es una organización diferente, no es una entidad comercial. Lo que pasa es que las asociaciones solidaristas, aprovechándose de esa exoneración, se han convertido en emporios comerciales, algunas de ellas, ¿verdad? Y entonces usted tiene asociaciones solidaristas como la del Banco Nacional, que prestaba miles de millones de colones a empresarios que terminaron en la cárcel, ¿verdad? Sí. Y están compitiendo directamente con bancos sin enfrentar la regulación prudencial que enfrentan los bancos, ¿verdad? Entonces, eso es un emprendimiento comercial
que debería de ser, debería de tributar como cualquier otro emprendimiento comercial. Don Adolfo Ruiz pregunta, ¿qué pasará si el gobierno no paga el préstamo que hizo al banco? Bueno, ese sería el acabose, eso sería el peor escenario posible, ¿verdad? Claro. Porque que el gobierno no pague es malo, que el gobierno no le pague al Banco Central es probablemente lo peor que puede suceder, ¿verdad? El día que eso suceda, simple y sencillamente el país ahí sí se nos fue por el precipicio, por el caño y por todo lo peor que usted se pueda imaginar. Claro, ahí sí sería, digamos, caer lo que llaman ahora, en default. En default. Ahora, sí tengo que decir, yo participé en una conversación anoche con el presidente del Banco Central y la ministra de Hacienda. El presidente del Banco Central está bastante satisfecho con las garantías que ofreció el gobierno de repago de la deuda. Él y la Junta Directiva del Banco Central estimaron que no se corre un gran riesgo porque el gobierno tiene condiciones suficientes para poder repagarlo. Claro. Y además el Banco Central va a seguir controlando la flotación. Siempre el Banco Central sigue interviniendo el mercado cambiario. Para que no haya una crisis como que suba el dólar o algo así que perjudicaría mucho a la gente que tiene sus préstamos en dólares. Sí, yo calculo que alguna gente hoy iba a intentar hacer una corrida especulativa sobre el colón. Creo que el Banco Central estaba preparado para enfrentar eso, ¿verdad? Habrá que ver qué tan seria y qué tan grande y qué tan prolongada es esa corrida, porque el Banco Central no puede estar quemando sus reservas permanentemente para mantener un tipo de cambio artificial, ¿verdad? En la medida en que, y esto don Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, lo tiene muy claro, ¿verdad? En la medida que sea una corrida especulativa, que no han cambiado los aspectos fundamentales de la economía, y entonces el tipo de cambio no tiene por qué modificarse grandemente, el Banco Central lo va a defender. En el momento en que ya se convierta en una tendencia imparable, que modificó algo en los fundamentales de la economía, el Banco Central no va a perder el tiempo defendiendo un tipo de cambio. Con don Rodrigo Cubero yo tengo la seguridad de que va a proceder de esa manera. Si estuviéramos hablando de Oliver Pérez, yo le diría, no, él va a defender un tipo de cambio los 4 años, ¿verdad? Y entre más estable lo mantenga mejor. Pero don Rodrigo Cubero tiene muy claro que ese no es su papel. Está monitoreando. Pregunta Michael Mora, ¿qué control debería de haber sobre los préstamos del resto del sector público al gobierno central? Los principales acreedores son el régimen de invalidez, vejez y muerte, el INSS, empresas públicas. Según datos de Hacienda, cerca del 48% de la deuda total está en manos del sector público no centralizado. ¿Se debería de controlar mejor? Bueno, yo no sé qué entiende don Michael por controlar mejor. Lo que es cierto es que el gobierno central utiliza al resto del gobierno como una caja chica, ¿verdad? Entonces, cuando necesita recursos, va a colocar bonos y a los primeros que llama es a lo que llaman inversionistas institucionales, que son estas entidades del sector público. Es importante mencionar, la medida anunciada ayer por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda pretende justamente preservar el valor de las inversiones de estos inversionistas, porque al final de cuentas el IBM, ¿verdad? El régimen de invalidez, vejez y muerte, que tiene buena parte de su fondo invertido en bonos del gobierno, si el gobierno hubiera adoptado otro tipo de medida que provoca un aumento abrupto de las tasas de interés, bueno, sabemos que hay una relación inversa entre tasa de interés y precio del bono. Si usted ya tiene el bono y la tasa de interés sube mucho, el precio de ese bono que usted tiene en la mano se desploma y entonces su inversión pierde valor. Entonces la medida que tomaron ayer, que es un crédito a una tasa de interés bastante cómoda, porque es la tasa básica pasiva, lo que permite es no poner presión sobre las tasas de interés para preservar el valor de esos títulos de deuda que tienen todas esas instituciones con el gobierno.
Bueno, don Eli, ha sido muy fructífera. Yo espero que a la gente le haya quedado claro muchas cosas, que no solamente la parte técnica del asunto, sino también las consecuencias, todo lo que gira alrededor de la decisión tomada ayer y la responsabilidad que queda ahora sobre la Asamblea Legislativa de aprobar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y a quienes enviaron sus preguntas. Gracias, Eli, y esperamos tenerlo de nuevo muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación, Giseli, y aquí estoy a sus órdenes. Y otro artículo para publicar. En los próximos días, si Dios quiere. Bueno, ya lo dejé comprometido. Gracias, buenas tardes.